Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca del vacío que llevamos dentro. Sí, si somos honestos con nosotros mismos, si eres honesto contigo mismo o contigo misma, tenemos un vacío. Tenemos un vacío que todos llevamos. Es un vacío que es difícil explicar, es difícil de poner en palabras, de contextualizar y sobre todo de entender de dónde viene este vacío. Pero es un sentimiento, es algo que tenemos nosotros dentro, todos los seres humanos. En algún punto o en otro de nuestra vida lo sentimos. Si tú eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que lo has sentido. O a lo mejor lo estás sintiendo ahora. A lo mejor por eso estás buscando a Dios. Por este vacío, por esta falta de algo. Algo que no podemos explicar. Es algo que es muy difícil articular con palabras o explicárselo a alguien. Porque lo tenemos dentro y a veces no lo podemos ni siquiera entender. Es como si tuviéramos algo que nos falta, algo que nunca nos llena. Incluso con las cosas que más disfrutamos hacer, con nuestro entretenimiento, nuestra diversión, las cosas que nos gustan, ¿verdad? Si eres una persona joven, quizá lo que más te gusta son los deportes y llega un momento en el que los deportes te hartan, o los videojuegos, o las películas, las salidas con amigos, salidas a los bares, a diversión, cualquier tipo de entretenimiento, cualquier tipo de cosa, hasta lo que más te gusta, al final de cuentas te deja un vacío cuando termina todo, ¿verdad? Cuando termina la película, cuando termina el videojuego, cuando acabas el libro, cuando termina lo que sea en tu entretenimiento, cuando termina una relación, por ejemplo, una relación sentimental, siempre queda ese sentido de vacío, algo adentro de nosotros, algo que no nos llena. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, aparte de Jesucristo, por supuesto, fue Salomón. Y él escribió en el libro de Eclesiastés, escribió acerca de este mismo sentir, este mismo sentimiento, este mismo vacío que todos tenemos dentro. Y en el capítulo 1 y versículo 14 de Eclesiastés, él dijo lo siguiente: he visto todas las obras que son hechas bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Él se dio cuenta que al final no nos queda nada, es correr tras el viento, es algo que no podemos alcanzar. Muchas personas piensan que esa es la felicidad, cuando alcancemos algo, cuando nos casemos o cuando tengamos una casa nueva, un auto nuevo, un empleo nuevo. Pero esto fue exactamente lo que Salomón, y mira que Salomón tenía un reino tremendo. Salomón tuvo el reino más excelente que ha habido en la tierra. Y aún así, él dice, he visto todas estas cosas y todo es vanidad. O sea, no dura, no perdura, no tiene sustancia y no nos llena. Es correr tras el viento, es tratar de atrapar el viento. Algo que no tiene sustancia. Y él estaba explicando este vacío que todos hemos sentido. Él estaba explicando esto que llevamos dentro. En el versículo 17, aquí mismo en Eclesiastés 1, él dice lo siguiente: y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura e insensatez. Percibí que esto también es correr tras el viento. Porque él se dedicó a todo. Se dedicó a trabajar, a grandes logros, los logros más maravillosos de cualquier rey, porque Dios lo bendijo. Se dedicó al placer, a todos los placeres. Él tenía 300 esposas. Tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Se dedicó al placer, se dedicó a todo el lujo del mundo, toda la gloria, todo el lujo, todas las mujeres, todo el placer, todo lo que quiso. Y se dedicó a todo eso y terminó viendo que todo es vanidad y todo lo que hace se hace bajo el sol. Terminó experimentando este vacío
que no importa el número de logros, que no importa el número de cosas, el número de experiencias, el número de personas en tu vida, no importa. Eso al final de cuentas, si eres sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta que eso no llena, que eso no llena ese vacío que sigue persistiendo ahí. Por eso la filosofía nunca llega a ningún lado. Los filósofos están enamorados con el conocimiento. Eso es lo que significa filosofía, es el amor al conocimiento, pero el conocimiento que no lleva a ningún lado, el conocimiento que no reditúa en nada. Es exactamente lo que dijo Salomón. Dijo, también me di a conocer la sabiduría y también la locura y la insensatez, todo, no solamente la sabiduría, también el desenfreno, todo. Y también dice, estas cosas también es correr tras el viento. Incluso el conocimiento no llena, porque a veces uno puede decir, bueno, es que eres un materialista, es que estás buscando esa plenitud, que te llene ese vacío con bienes materiales, o con personas, o con logros, con muchas cosas, ¿verdad? Dedicar tu tiempo a cosas, o a buenas obras, a muchas cosas. Pero también puede ser conocimiento, puede ser intelectual, no tiene que ser algo físico, no tiene que ser algo tangible. Puede ser el conocimiento. Y los filósofos están enamorados con la sabiduría, pero no llegan a nada. Terminan igual de confundidos o más confundidos de como empezaron. Porque una de las reglas de la filosofía es que nunca vamos a llegar al conocimiento total del sentido de la vida. Y es algo muy interesante porque está hablando de todo esto. Por eso la psicología nunca puede realmente resolver nuestros problemas. Porque los psicólogos también tratan por métodos humanos de resolver algo que es mucho más profundo y que trasciende lo físico, que trasciende nuestra humanidad. Es que tenemos nosotros que ser sinceros, tenemos que vernos en un espejo y hacernos la pregunta de que si sentimos este vacío, o por qué sentimos este vacío, o por qué sentimos que ya nada llena. Las personas que tienen adicciones también sienten que nunca se llenan. Nunca hay demasiado alcohol, nunca hay demasiadas drogas, nunca hay demasiado sexo, nunca hay demasiado de eso porque son vicios que nunca llenan y nunca llenan ese vacío. Están tratando de llenar ese mismo vacío con todas estas cosas. Y esto, Salomón también en el mismo libro de Eclesiastés nos da una pista, nos da realmente la indicación de por qué está este vacío aquí, o cómo es que tenemos este vacío, de dónde viene este vacío, de dónde viene esta insatisfacción, sin importar el número de cosas que hagamos, o que tengamos, o que logremos. En Eclesiastés 3, versículo 9, Salomón estaba reflexionando de la siguiente manera: ¿qué beneficio tiene el que trabaja en eso en lo que trabaja? He visto el duro trabajo el cual Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por Él. Él ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. Él también ha colocado eternidad en su corazón, para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Aquí nos da una pista de qué se trata este vacío, porque ¿de dónde viene esto? Tú lo has sentido en tu vida. Esa es la realidad. Todos lo hemos sentido en algún punto de nuestra vida. Pero Dios, aquí dice Salomón que Dios ha colocado eternidad en nuestro corazón. Y esa es una de las razones por la cual sentimos este vacío. Porque tenemos eternidad en nuestro corazón. Por eso el hombre siempre ha pensado que hay vida después de la muerte. Por eso el hombre ha entendido el concepto de la eternidad. Por eso las religiones hablan acerca de tener vida después de la muerte. Por eso de ahí viene el concepto también de lo del alma inmortal, que sabemos que el alma no es inmortal. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. Entonces el alma no es inmortal, pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice que es para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios está haciendo desde el principio hasta el fin. El plan
de Dios, la obra que Dios está llevando a cabo a través de la historia de la humanidad, porque hay un plan que Dios está llevando a cabo desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, que está en el Apocalipsis, que tantas personas tienen miedo de leer, porque realmente es algo espeluznante ese libro. Tiene muchas cosas muy impactantes y muy difíciles de entender también. Pero la realidad es que todos tenemos esa eternidad en nuestro corazón. Tú tienes esa eternidad en tu corazón también. Lo aceptes o no, lo quieras ver o no. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que hacer ese análisis y reflexionar cuando sintamos eso de que nada nos llena, de que nada es sustancioso, de que nada nos satisface en esta vida. Porque cada vez hay más desilusión, cada vez hay más problemas, cada vez hay más desánimo. Y cada vez hay más frustración. Entonces este vacío se hace más evidente ahora con todas las cosas que estamos viviendo. Pero, entonces, ¿cómo podemos entender este vacío? ¿Cómo podemos entender esta eternidad que hay en nuestro corazón? ¿Cómo es que podemos entender estas cosas si son cosas de Dios, de este plan de Dios? En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo dice algo muy importante. En el versículo 11, que es una clave para poder entender estas cosas. Aquí nos dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Y la realidad es que Dios ha puesto un espíritu en el hombre. Y este espíritu en el hombre es el cual a través del cual Dios nos da la facultad de pensar, de tomar decisiones, de razonar, de crear, de idear, de innovar. Todo esto es parte del espíritu del hombre, que es lo que nos hace diferentes a los animales, a las bestias. Porque ellos no tienen ese espíritu. Ellos tienen un espíritu de los animales. Pero ese espíritu, porque el espíritu es aire, tienen ese espíritu dentro de ellos, solamente les permite llegar hasta cierto punto. Ellos actúan por instinto. Ellos no actúan con razonamiento. El razonamiento humano es este espíritu del hombre. Entonces el hombre es el único que puede entender las cosas de los hombres. Uno no puede platicar lo que uno siente a su mascota, pero la mascota no lo va a entender. Y no lo puede corresponder a uno de la misma manera, cosa que otro ser humano sí. Otra persona sí. Entonces esto es como explica el espíritu del hombre, pero después dice algo muy importante, porque es la comparación. El apóstol Pablo dice, en la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. Esto es algo muy importante, porque es a través del espíritu de Dios que podemos entender las cosas de Dios. Es a través del espíritu de Dios que podemos entender este plan y esta eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón. Es la única manera que podemos entender este vacío que tenemos. Porque todos lo hemos sentido. Todos. En algún punto de nuestra vida. Y a veces lo sentimos de nuevo y de nuevo y de nuevo porque hay algo que nos falta. Hay algo que nos falta. Y aquí mismo en 1 Corintios 2, pero en el versículo 14, el apóstol Pablo aclara también lo que acaba de decir. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él y no puede entenderlas, porque son discernidas espiritualmente. Nos dice, es que para poder entender ese vacío, para poder entender por qué no sentimos que nos falta algo, que nada llena, como que todo es vanidad, como que nada importa en realidad al final de cuentas, es porque es la realidad. Nada importa. Necesitamos, para entender las cosas de Dios y este vacío, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos discernir estas cosas espiritualmente. Porque nada nos llena. Porque tenemos este vacío dentro de nosotros. Al final de cuentas, cuando nos acostamos en la cama, cuando nos ponemos a pensar en nuestro legado, en qué va a decir la gente de nosotros cuando nosotros muramos, en para qué vine, qué propósito tiene la vida, para qué estoy aquí. Porque al final de cuentas todo cansa, todo harta y nada satisface. Esa es la realidad. Pero Dios nos hace un llamado en su palabra, en la Biblia, en la única fuente de verdad al 100%. Dios nos hace un llamado. Te hace un llamado a ti, en lo personal.
Si estás cansado, si estás harto de las cosas de este mundo, de las cosas que no llenan, si estás harto de sentir este vacío y de no saber por qué y de por qué te sientes así. A veces decimos, no, es que yo soy muy sentimental o muy emocional o cualquier cosa, ¿no? O estoy pasando por una crisis existencial o una crisis de cualquier... Es por ese vacío, es el mismo vacío. Personas lo denominan de diferentes maneras. Los psicólogos le llaman muchas cosas, ¿verdad? Y tratan de encontrar la raíz en quizás problemas de la infancia, etcétera. Pero la realidad es que todos tenemos ese vacío. Seamos quien seamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho. Todos lo tenemos. Pero Dios hace una invitación a todos los que lo están buscando. En Isaías 55 y versículo 1, Dios dice lo siguiente: hey, todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y su trabajo en lo que nunca satisface? Óiganme diligentemente y coman lo que es bueno, y deleítese su alma a sí mismo en gordura. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿por qué estamos gastando nuestro tiempo en cosas que nunca satisfacen? ¿Por qué hacemos nuestro trabajo en algo que nunca llena? Porque el hombre nunca tiene suficiente. Es la realidad. El hombre nunca tiene suficiente. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero, no hay suficientes cosas, no hay suficientes logros, no hay suficiente nada al final de cuentas. Y Dios lo sabe, porque Él sabe que todo esto es al final de cuentas vanidad. Uno muere y va al polvo de donde salió. Esa es la realidad. Pero nos hace una invitación, que lo oigamos diligentemente, que comamos lo que es bueno. ¿Pero qué es lo que es bueno? La invitación continúa aquí en el versículo 3. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan, y su alma vivirá. Y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Lo que Dios quiere es que vayamos a Él. ¿Y cómo vamos a Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice en el versículo 6, aquí en este mismo capítulo. Dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Invóquenlo mientras está cerca. Y está cerca ahora, si tú lo buscas de todo corazón. Pero primero tienes que reconocer ese vacío. Tienes que reconocer que te falta algo. Tienes que reconocer que ese sentimiento de ausencia de algo lo tienes. Y que todos lo tenemos, porque Dios puso eternidad en tu corazón. Porque tiene un plan maravilloso para ti. Y eso, Él puso ese vacío. Para que aquellos que realmente sean sinceros, lo vean, lo sientan, lo reconozcan, lo admitan. Y después busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y Dios puede ser hallado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder buscar a Dios, para poder encontrar a Dios? Bueno, en Hebreos 11, versículo 6, dice lo primero que tenemos que hacer. Dice, ahora sin fe es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe. Punto número 1, creer que Él existe. Porque la mayoría del mundo dice, no, es que Dios no existe, es que estos son conceptos, son mitos, son religiones, son cualquier tipo de cosas. Pero la realidad es que Dios existe. Y aparte, dice algo más acerca de Dios, no solamente que Él existe, dice, y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Y aquí hay dos cosas, buscarlo, pero también diligentemente. Es algo constante. Debemos de creer. Y si usted ya cree que hay Dios, pues es muy bueno. Es un buen principio, pero hay que buscar a Dios y buscarlo diligentemente. ¿Por qué?
Santiago, en su epístola, en la Biblia, la epístola del apóstol Santiago, dice, en Santiago 2:19, dice, ¿creen ustedes que Dios es uno? Hacen bien creer eso, incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Entonces no hay mucha ventaja en creer que Dios es uno, que Dios existe. Es el principio, por supuesto, porque la sociedad nos trata de hacer creer que no es cierto. La sociedad nos trata de convencer por el método científico que si no podemos ver a Dios, entonces no existe. Que si tenemos problemas, entonces Dios no existe, porque como un Dios de amor va a permitir que tengamos problemas. Pero la realidad es otra. Nosotros tenemos que creer, como dicen Hebreos, que Dios existe, y no solamente que existe, sino que también es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Entonces, si tú estás sintiendo ese vacío, si tú estás sintiendo que algo te falta, si tú estás sintiendo que nada te llena, busca a Dios. Busca a Dios. Porque cuando tú busques a Dios vas a encontrarlo. Si lo buscas con diligencia, si lo buscas con sinceridad, si lo buscas con disposición de corazón, porque eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que lleguemos a entender sus pensamientos, sus palabras. En Isaías 55, volviendo a este capítulo, en el versículo 8, Dios nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Entonces es un nivel completamente diferente. Es un nivel completamente diferente los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy limitados y son muy terrenales. Por eso nunca llenan. Los pensamientos de Dios son eternos, son divinos y son perfectos. Pero Dios quiere darnos a conocer esos pensamientos. Dios nos hace una invitación, que vengamos a Él, que Él nos va a dar entendimiento, que Él nos va a dar su espíritu. Esto es lo que dice en Proverbios 1, en el versículo 23, donde dice: vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu a ustedes, les haré conocer mis palabras. Dios quiere hacerte conocer sus palabras y darte su espíritu, derramar su espíritu sobre ti. ¿Para qué? Para que puedas entender las cosas de Dios, porque no se pueden entender simplemente con el espíritu del hombre que tenemos todos. No se pueden entender, para Él son locura. Por eso la gente desecha a Dios y lo encajona con la religión, que no es lo mismo. Pero Dios te está haciendo una invitación a ti, que si tienes este vacío, que si sientes este vacío, que vengas a Dios, que leas las palabras de Dios, sobre todo si estás en tu juventud, que pongas atención a este vacío, que pongas atención a sus palabras, porque esto es lo que dice en Proverbios 1, pero yo te aconsejo que leas el libro de los Proverbios, que lee un capítulo cada día del mes. La mayoría de los meses tienen 30 días, pero hay otros que tienen 31. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Tú puedes leer un capítulo al día para que Dios te dé a conocer sus palabras, para que puedas entender, empezar a entender sabiduría, juicio y adquirir palabras de sabiduría, porque ahí hay muchísimos dichos de los sabios y cosas que te van a ayudar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Porque Dios ahí te va a enseñar su camino, te va a advertir de los malos pasos, de las cosas que no quiere que tú hagas. Dios quiere que tú te acerques a Él, que realmente reconozcas ese vacío, que reconozcas que es esta eternidad que tienes en tu corazón. Porque Dios te hizo con una partecita faltando, una partecita en tu corazón, en tu mente, que nunca está satisfecha hasta que vengas a Dios. Y esto
No creas que se va a llenar inmediatamente. Es un proceso. Pero conforme Dios va llenando eso, conforme vas conociendo a Dios, Dios va llenando ese vacío poco a poco, poco a poco, conforme te va cambiando y te va dando sus palabras y te va dando su espíritu para que las entiendas, para que tengas discernimiento, para que las apliques en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tengas sabiduría, que encuentres esa plenitud en Dios, en su palabra, en su espíritu, en todo lo que Dios tiene preparado para ti. Así es de que reconoce ese vacío y acércate a Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.